¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este seminario de Forex Time, este repaso a la actualidad del mercado de divisas, que es el primer Forex Time de este año 2017. Por favor, si son tan amables, me confirman que el audio es correcto y que sus pantallas ven de forma adecuada un gráfico de una hora del euro dólar, por favor. Genial, muchísimas gracias, Pedro, Valentín, Carlos, Fernando, Óscar, Jorge, María de las Mercedes, Antonio, César, José, Luis, Javier, César. Muchísimas gracias también a todos los demás que estáis anotados en este seminario. Mi nombre es Rodrigo García, estaremos juntos aproximadamente los próximos 25-30 minutos comentando nuevamente lo más interesante dentro del mercado de divisas. Como es el primer Forex Time del año, si queréis cualquier par de divisas, cualquier duda que tengáis a lo largo del mismo, cualquier par que os apetezca ver, por la razón que sea, porque estáis pensando hacer una entrada, porque queréis saber cómo puede ir, o o dónde poner un stop loss, o vigilar algún nivel de stop loss y resistencia, pues desde luego no dudéis en dudar en escribirlo en el chat de puestos y nosotros pues, humildemente intentaremos arrojar un poco de luz a esas dudas que tengáis respecto al mercado de divisas. Un mercado de divisas que está bastante complicado, más que nada porque la mayoría de los pares, la mayoría de las divisas analizadas aisladamente no ofrece, salvo la libra esterlina, no ofrece ninguna de ellas ninguna tendencia propia. Lo comentábamos en el morning meeting de esta mañana, el euro dólar, el par más negociado del mundo, el par más, digamos, más tradeado de todo el mercado de divisas. Desde el punto de vista estructural, estamos en un repunte tras esa pérdida de los soportes, ese ataque a los mínimos de los niveles de 1,035 y ahora mismo pues estamos tomando fuerza muy probablemente para un impulso alcista. Esa fuerza la debemos aprovechar entre la zona del 1,06 y 1,07 desde el punto de vista estructural. Para plazos cortos, si hay alguien que ha estado con nosotros en el morning meeting, pues la situación vemos que no ha cambiado absolutamente nada. Resistencia importante en la zona del 1,0614. Para operar en plazos cortos, lo que buscamos es una superación de estos niveles, una proyección de esta lateralidad. ¿Hasta dónde? Pues curiosamente, y esto no es casualidad, hasta el punto en el que estimamos interesante tomar las posiciones bajistas de largo plazo, entre la zona, como decimos, del 1,069, incluso llegando a la zona del 1,07. Por tanto, ahora mismo, si estamos dentro, en posiciones alcistas, pues en posiciones bajistas, perdón, imagino que serán estructurales, todo lo que sea un repunte hasta la zona del 1,069 o 1,07 va a ser interesante para tomar posiciones bajistas en el caso del euro dólar. Bien, como veis, la bolsa no pasa por su mejor momento, en el sentido que llevamos unos días, tras estas subidas importantes de final de año, llevamos unos días en una lateralidad, y la lateralidad hace precisamente que se vendan, digamos, influye mucho en el mercado del yen japonés. El yen tiene una correlación inversa muy fuerte con las bolsas. Cuando suben las bolsas cae el yen, cuando no suben las bolsas sube el yen. El hecho de que suba el yen contrarresta la presión compradora que ha habido en el dólar en los últimos compases de año, y es lo que permite ver una resistencia un soporte importante en los 115,46 yenes por cada dólar norteamericano. Todo lo que sea por encima de esta zona, obviamente sigue siendo posición larga de dólar yen, que seguirá funcionando siempre y cuando la bolsa no caiga de forma estrepitosa. Por lo tanto, pues bueno, ahí tenemos por un lado lo que nos viene de Estados Unidos. Ojo, por cierto, mañana habla Trump, mañana por la tarde, a las 5 de la tarde, hora española. No creemos que diga grandes cosas, pero al final nunca se sabe. Siempre es bueno estar atento por la volatilidad y últimamente sus palabras han traído a los mercados. La Reserva Federal sigue en esa política hawkish fuerte, varias subidas de tipos
en el año 2017 tras la última subida de tipos en diciembre. Por tanto, cabe pensar en que estamos iniciando un año probablemente muy beneficioso para el dólar. Esto da igual que lo hablemos frente al yen, frente al euro, frente al dólar australiano, frente al canadiense o frente a la libra esterlina. Es probable, o al menos entra dentro del escenario más que razonable, pensar en ver al dólar a final de 2017 bastante más arriba de lo que lo está haciendo ahora. Por lo tanto, estos niveles de volatilidad, esta incertidumbre que hay en las bolsas, que al final la incertidumbre de las bolsas siempre va a estar ahí, entre 114 y 114.70 y 115.40 volvemos a tomar posiciones largas de dólar yen, beneficiándonos precisamente de eso, ¿no? De esas caídas de precios que hay tras una lateralidad en los principales mercados bursátiles. Desde el punto de vista técnico, es obvio que estamos en un segundo máximo decreciente y cuya estructura lógicamente saltará por los aires cuando se supere la directriz bajista principal, esta línea óblica que hemos pintado en color azul. Tanto el dólar australiano como el dólar neozelandés son las divisas que mejor se están comportando en el mercado. De hecho, para mí, la operación más interesante de esta semana sigue siendo un corto de libra frente al dólar australiano. En cualquier caso, aquí para plazos cortos vemos cómo sigue esta sucesión clara de máximos crecientes y cuyo punto pivote volvemos a estar alrededor de la zona de los 73.42. ¿Qué significa esto? Que todo lo que sea a partir de estos niveles vuelva a ser interesante punto de entrada para comprar dólar australiano en contra del dólar norteamericano. No es una auténtica maravilla esta operación, porque básicamente aquí estamos poniéndonos enfrente del dólar, pero para el corto plazo, pues bueno, parece poco probable que la subida de tipos o la no subida de tipos, cualquier rumor que venga referente a este asunto, pues traiga demasiada volatilidad en este sentido. En este caso, buscamos en el corto plazo los 73,78. En plazos más largos, veis que la situación es bastante diferente. Un cruce que ha estado prácticamente todo el 2016 en lateralidad. Ahora mismo estamos en mínimos, como prácticamente todos los cruces inversos con el dólar, y parece que tiene todo el sentido del mundo, como decimos, esperar desde el punto de vista estructural, repito, a lo largo de este año, que este par cotice en cuotas más bajas. En el caso del dólar frente al dólar canadiense, aquí tampoco hay demasiado que añadir, ya sabéis, un cruce tremendamente influenciado por lo que sucede en los mercados del precio del petróleo. Ya veis como el petróleo ha estado subiendo, con lo cual se sube el petróleo, sube el dólar canadiense y cae este cruce. ¿Qué está haciendo el par? Pues estamos en mínimos, en una lateralidad que puede dar bastante juego para plantearse ventas hasta la zona del 1.3197 e incluso en llegado a este punto, si la volatilidad del petróleo sigue prácticamente, no vamos a decir nula porque eso es matemáticamente imposible, pero si sigue estable en niveles mínimos, pues podemos volver a tomar posiciones largas en 1.3197 buscando las resistencias del 32.65. Solo una pérdida de estos niveles del 1.3180, 1.3185 hará que ahí pues cualquier posición larga en dólar frente al dólar canadiense pues carezca totalmente de sentido. Interesantísimo lo que está ocurriendo con la libra esterlina, batacazo tremendo. Podemos hablar del Brexit, podemos hablar de la no subida de tipos, podemos pensar en lo que va a decir Carney mañana, si no me equivoco, creo que habla mañana efectivamente a las 3:15 hora española. Lo único importante es que hemos tenido una subida importante hasta los niveles de 27.62, no ha conseguido superar esta resistencia haciendo un máximo decreciente y a partir de entonces el batacazo, estamos hablando de principios del mes de diciembre, ha sido importante. Un batacazo acrecentado sobre todo en la jornada de ayer y del viernes. ¿Qué esperamos ahora para la libra frente al dólar? Hombre, un ataque hasta el 1.2093, pues lógicamente tiene todo el sentido del mundo. No hay que ser
un gran adivino para verlo. ¿Por qué? Porque con la fuerza que está cayendo, pues llegar a los niveles de 1.20, 93, pues lógicamente parece cosa de pocas sesiones o incluso pocas horas. Ya casi ha llegado. De hecho, hemos marcado un mínimo en niveles de 1.2106, con lo cual un recorrido de 15 pips a la baja, un gráfico diario, un par como la libra frente a dólar es perfectamente factible. Lo que es interesante aquí es entrar incluso de forma más agresiva tras una eventual pérdida de los soportes importantes, de los mínimos del año pasado que marcaba la libra frente al dólar. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero sin pensar en que sea un año desastroso para la libra esterlina, ni mucho menos. Tenemos que estar atentos a la pérdida de niveles clave frente a divisas fuertes, porque pueden dar oportunidades interesantísimas en continuación de tendencia. Dentro de la libra esterlina, luego comentaremos el euro libra, pero sobre todo me gustaría comentar dos cruces. Primero, la libra frente al dólar neozelandés, muy interesante. Vamos a sacar todo este análisis antiguo. Muy interesante la libra frente al dólar neozelandés. ¿Por qué? Porque justo en la jornada está, en la tarde de ayer prácticamente, entraba una operación muy interesante en una búsqueda de mínimos, una búsqueda del 1.6797. Hay que tener cuidado con este tipo de operaciones, no podemos dejar el stop loss muy cerca. ¿Por qué? Porque aquí se juntan dos divisas tradicionalmente muy volátiles, primero el neozelandés y segundo, y con mucha diferencia, la libra esterlina, y segundo, lógicamente la fuerza con la que cae hace que las recuperaciones sean agresivas. Si con una recuperación agresiva nos va a saltar stop loss, pues lógicamente se nos ha fastidiado la operación. Situación muy parecida, la libra frente al dólar australiano. Si ponemos un gráfico diario vemos como la situación apenas cambia. Si acaso es más interesante el dólar australiano. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ver realmente quién está subiendo más, el dólar australiano o el dólar neozelandés. Y para verlo, lo vemos en el cruce que enfrenta a ambos, que estamos a punto de superar una resistencia importante, a la zona del 1.05, con lo cual parece que la fuerza en este par va a ir a favor del dólar neozelandés, con lo cual si vamos a vender libra, pues lo vamos a hacer frente al dólar neozelandés. Tampoco tiene demasiado misterio lo que comentamos. En este sentido buscamos objetivo de 1.5939. Ya sabéis que en ese tipo de pares puedes operar en gráficos de 5 minutos, de 15 minutos, pues tampoco es que sea lo más interesante del mundo. Bien, vamos a continuar con los majors. Un breve repaso a la libra también en su enfrentamiento con el euro. Hemos comentado esta misma mañana en el morning meeting, subidas muy fuertes, esperando hasta los niveles de 87 peniques por euro para volver a tomar posiciones alcistas de euro frente a la libra esterlina. Con lo cual aquí el objetivo de medio plazo sería los 88,67. Objetivo que, dicho sea de paso, con la fuerza con la que está cayendo la libra, pues puede llegar de forma fácil, aunque no por ello vamos a dejarlo con los stop loss pertinentes, que en el caso de este cruce estaremos hablando de esta zona de los 85, 50 y 86. Una caída por debajo de esta zona pues ya no tendría demasiado sentido. Bueno, el cruce del dólar frente al franco suizo, un calco exacto del euro dólar. No hay tampoco demasiado que añadir. Un calco exacto del euro dólar, en gráfico, tanto en gráfico diario
con un gráfico horario, con lo cual, pues bueno, si seguimos con esta expectativa estructural para el 2017 de posiciones bajistas en el euro dólar, lo mismo va a ser para el cruce del dólar frente al franco suizo. En el caso de posiciones en plazos cortos, la situación es la misma. Si veíamos al euro dólar aquí a punto de superar la resistencia de la zona del 1,06 aproximadamente, en el caso del dólar frente al franco suizo, veis que la simetría en este cruce es total. En el caso del dólar frente al franco suizo, esperando a perder la zona del 1,01 antes de tomar posiciones en contra. Al fin y al cabo, pues bueno, el movimiento que haya en un par tendrá su réplica contraria en el otro. Bueno, realmente tendrá su réplica exacta, pero como el dólar funciona, está en un lado en divisa principal y en otro lado divisa cotizada, pues lógicamente visualmente lo vemos a la inversa. Pero vemos que la simetría de estos dos gráficos, de estos dos cruces, pues es más que evidente. Bien, en el caso del euro frente al dólar australiano, vemos como son dos cruces que lo han hecho de forma parecida realmente con respecto al dólar a lo largo del año 2016, y básicamente esto es una lucha para ver quién está más débil desde el punto de vista estructural. Desde el punto de vista del corto plazo no hay demasiadas dudas. El australiano se está fortaleciendo, el euro está cayendo. A nivel técnico, soporte importante en los niveles de 1,4384 y cuya pérdida estaríamos hablando de un ataque a la zona del 1,42 dólares australianos por cada euro cotizado en los mercados. Bien, queda por tanto finalizado el repaso que le hemos dado al curso del euro frente al dólar australiano, como digo, con un ataque a la zona del 1,4166. Bien, más cruces interesantes. Me gustaría comentaros la importante caída que está teniendo lugar en el peso mexicano justo en estos días. Fijaos en su enfrentamiento con el dólar. Desde el punto de vista estructural, la caída ha sido más que evidente en los últimos 2 años. Estamos un poco lejos de máximos tras el repunte de la última semana. Que el valor mínimo histórico del peso mexicano por el dólar ha sido de 21,64 pesos. ¿Qué es lo que esperamos ahora? Pues si vemos un gráfico de 4 horas, lo vemos pues de forma evidente, ¿no? Continúa tras ese sosiego, tras ese repunte que ha habido en el peso, pues ahora vuelve a las andadas, buscamos nuevamente esta zona de máximos y a partir de aquí pues me parece que no hay nada que pueda hacer el gobierno mexicano para sostener el peso cotizando a niveles de 21, de 20, de 22, que al final es como les gustaría a ellos. Parece que el camino de medio plazo es volver a ver a un peso mexicano vale cada vez menos con respecto al dólar norteamericano. Obviamente la política comercial, la presumible y nueva política comercial y arancelaria que va a implementar Estados Unidos en esta nueva presidencia parece que no le va a ayudar a su divisa, y así lo están manifestando los mercados financieros. Bien, otro cruce interesante que queremos comentar es el euro frente al dólar canadiense. Lateralidad en los últimos días, prácticamente lo que va de año ha sido una lateralidad en conjunto del mercado de divisas, en algunos pares más que en otros. En cualquier caso, aquí parece lógico que tras este tapón en la resistencia del 1,4018
que las caídas importantes ya lleguen al compás de las subidas del petróleo, llegan al cruce a la zona del 1.3931. De hecho, a mí esta posición me gusta mucho porque tiene aquí una zona que me encanta para colocar el stop loss, la zona del 1.40,36. Nos queda un ratio bastante generoso buscando el 1.3931. Y por último, el euro-yen, dos divisas que no lo están haciendo especialmente bien. Y veis aquí como bueno, el cruce lleva una lateralidad después de la subida impresionante que ha tenido la bolsa a finales de año, ¿no? Lateralidad entre la zona de los 122,12 y 123,57. Vamos a ver hacia dónde rompe para tomar posiciones estructurales. Pues luego tiene toda la pinta, si la bolsa nos deja, tiene toda la pinta que esta ruptura va a ser al alza y que el yen valga menos con respecto al euro, lo que es lo mismo que el euro valga más. Perfecto, pues esto es un poco lo más interesante que os quería comentar en este primer Forex Time del año 2017. No sé si tenéis algún cruce que queráis mirar, alguna duda importante respecto al mercado de divisas o si simplemente con alguna cuestión que hayamos comentado hemos pasado demasiado por encima. Pues si tenéis alguna cuestión referida a ello, pues lógicamente ahora es el momento de comentarla. Mientras tanto, os voy dejando aquí mi correo electrónico para comentar cualquier duda, pues si queréis mandar un análisis o algún gráfico o cualquier cosa que queráis comentar más a nivel personal. Siempre lo digo, nunca lo hacéis. Dudas, sugerencias, críticas, también serán más que bien recibidas con el orden de mejorar el tiempo que pasamos con vosotros y sobre todo mejorar la utilidad que vosotros destináis a ese tiempo. Sí, tenéis aquí algunas preguntas. Me pregunta por un lado, Fernando, si le podemos dar un vistazo al euro dólar, que él ha llegado un poco tarde, sin problema. Vamos. El euro dólar, como decimos, si queremos usar operativa en el corto plazo, yo esperaría las operaciones de esta resistencia del 1.0614 buscando el objetivo de posición del 1.0712. Si queremos tomar posiciones bajistas de corto plazo ahora, lo podemos hacer. Yo no lo haría, lo podemos hacer, pero con freno a las pérdidas en el 1.0629. Este tipo de ratios pues al final hace que el propio ruido del mercado nos ventile la operación y nos salte muchísimas veces los stop loss. A cuenta del euro dólar, también nos dice César si lo vemos perdiendo el nivel del 1.05 a corto plazo. Bueno, al final, en este tipo de preguntas yo siempre soy bastante claro. Es decir, yo veo cualquier cosa en mercados. Además, los 2 últimos años que llevamos no podemos descartar absolutamente ninguna hipótesis. Otra cosa es que yo aprovechase ese potencial ataque a 1.05 para operar. Como digo, yo no lo haría. Y si lo haría, pues buscaría un objetivo de 1.052 como stop el 1.0629. Luis nos pregunta por la libra frente al yen. No me acuerdo si lo hemos comentado, en cualquier caso lo repasamos. Libra, yen, desde el punto de vista estructural, no creo que esto sea ajeno a nadie ya. Los divisas de bastante actualidad, subidas importantes en la recuperación de la libra el pasado otoño. Ahora, digamos, corrección importante en lo que va de año en la divisa británica. Y en plazos cortos, la verdad es que tenemos una figura de vuelta, hay que decirlo, máximo entre mínimos. Además, justo ahora estamos haciendo un pullback de manual. Si ponemos un gráfico de 15 minutos lo vamos a ver de forma evidente. Máximo entre mínimos y superación de estos máximos. Lo que se llama un doble suelo de toda la vida. Este pullback
técnicamente llamado throwback, la zona del 140,65, invita a tomar posiciones alcistas con proyección tan solo 141,13. Francisco nos pregunta, y ahí ya no veo más preguntas, por el dólar frente al dólar canadiense. Sí, lo hemos dado un vistazo también, pero volvemos a ello. Lateralidad clara entre los 32,65 y el 31,97, y a partir de aquí, pues bueno, esta operativa, esta lateralidad nos invita a tomar posiciones, ¿no? Un poco un par muy influenciado por el precio del petróleo. Si el petróleo sigue con volatilidad baja, aprovechamos un ataque a 31,97 para comprar hasta 32,65 con stop en los 31,81. Fantástico, damos entonces por finalizado este seminario. Repito mi correo que dejé anotado, rodrigo.garcia@xtv.es. Repito, rodrigo.garcia@xtv.es. Nada más para finalizar, comentaros los datos más importantes que tendrán lugar en las próximas horas será el discurso de Trump de mañana a las 5 de la tarde y el discurso de Carney, el presidente del Banco de Inglaterra, que tendrá lugar a las 15, a las 3 y cuarto de mañana, es decir, dentro de poco más de 24 horas. Por supuesto, los inventarios del petróleo, como cada miércoles, que trasladarán volatilidad en el mercado de divisas, sobre todo al dólar canadiense. Por lo demás, pues bueno, salvo que operéis en Eslovenia, tendréis la producción industrial mañana, o salvo que operéis en el zloty polaco, que tenéis la decisión de tipos de interés en esta noche, que por cierto no se esperan cambios. Por tanto, digamos lo grueso, los datos importantes tendrán lugar ya en la jornada de mañana. Nada más, muchísimas gracias, muy buen día y que tengáis mucha suerte en vuestras inversiones. Un saludo.